elaborado por ACODRES, que es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, conocimos cómo ha sido el impacto de la inflación en los restaurantes. No sé si Gio le ha bajado la frecuencia a los restaurantes, si Sí, Mauricio también le ha bajado la bastante. frecuencia, Sí, pues bastante. Es uno, necesario. sí, El bolsillo no aguanta. exacto, uno va al restaurante porque es variedad, además Ujú. porque no cocinamos. Y también salir un poco de la rutina, de la Exacto, cocina. de la cocina. Pero termina uno con el tema de la inflación, mejor cocinando en casa y mejor Ujú. evitando ir al restaurante. Y el restaurante se está volviendo como un lujo, ¿no? Para algunos. Entonces, por eso vamos a hablar cómo ha impactado la inflación precisamente al gremio del restaurante. Para ello vamos a dialogar con Guillermo Gómez París, él es presidente de Acodres, a quien los saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a la UD Estéreo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Y bueno, hablemos sobre ese reporte que ustedes entregaron la semana pasada sobre la gastronomía, cómo nos fue con la gastronomía en el primer mes del año. Es un reporte muy preocupante porque registramos un alza de precios del 14,5% y a su vez un desincentivo en el consumo entre quienes asistieron a restaurantes del 5%. Es decir, que los que tuvieron la posibilidad de ir a cualquier establecimiento gastronómico dejaron de gastar lo mismo que venían consumiendo. Ambas cifras, teniendo en cuenta que la inflación continúa, especialmente en alimentos, prenden las alarmas sobre la necesidad de encontrar soluciones al tema de la inflación, porque claramente el primer modelo de negocio afectado es el de los restaurantes. Precisamente, Guillermo, hablemos sobre cuáles son esos factores que han impactado al gremio para llegar a estas cifras. Fundamentalmente la inflación. Nosotros vemos que ya hemos sufrido más de un año la situación de la inflación. Mm, los alimentos son el rubro de más costo en la estructura de un restaurante, de operación de un restaurante. Y no le podemos subir los precios al mismo ritmo que suben nuestros costos, los precios de los menús. En ese sentido, pues los ingresos se ven seriamente afectados y también debemos tener en cuenta que no solamente ha contribuido a la inflación el aumento de precios de alimentos, sino que también lo han hecho los servicios públicos y los arriendos, que son otros rubros relevantes en la estructura de costos de los restaurantes. Esto pues afecta bastante al sector y aunque hay que decir que, que las ventas han mejorado, pues en la medida en que los costos suben de manera constante, pues dificultan mucho la operación de restaurantes en Colombia. Guillermo, con los buenos días. Según el reporte, las proteínas, vegetales, las bebidas alcohólicas fueron las categorías que más cantidad de veces cambiaron de precio durante el 2022. Pero digamos ahora, ¿cuáles son los alimentos que más subieron? Tal cual, esta es la lectura. Los costos de los alimentos que más impactaron restaurantes están alrededor de las proteínas, especialmente la carne de res, de pollo, de cerdo, lo mismo que los aceites, eso impacta a los fritos. Y también tenemos el tema de, a ver, mencionamos las carnes, mencionamos los aceites y las bebidas alcohólicas, efectivamente. Muchas de ellas porque son importados y al ser importados, pues infortunadamente con la devaluación del peso, pues se siente la variación. Y pues también pasa en otros alimentos, ¿no? Aunque no alcanzamos a ver que sea la falta de producción local la que cause estos aumentos. Hay muchos factores que confluyen para que la inflación se esté presentando y es complejo encontrar soluciones, pero tenemos que mirar la manera de hacerlo.
En ese orden de ideas, Guillermo, ¿qué tipos de restaurantes son los más impactados entonces, teniendo en cuenta la variación de los precios, como usted nos dice, del aceite, de las carnes, entre otros? Es una muy buena pregunta. Yo diría que prácticamente todos los tipos de restaurantes están afectados, tal vez con menos grado, pero igual el fine dining o los de más alta categoría que tienen un perfil de consumidor que no sufre o no reacciona negativamente por el aumento de los precios. Pero pues esa es una oferta muy restringida, muy pequeña en cuanto al conjunto de los establecimientos gastronómicos de Colombia. Eh, las comidas rápidas, por supuesto, están muy afectadas porque el consumidor busca por lo general buenos precios en este tipo de productos y si los costos aumentan, pues es mucho más difícil obtener ingresos porque se necesita de mucho volumen para vender. Entonces ahí tenemos otra dificultad, pero prácticamente yo diría que ningún modelo de negocio gastronómico se escapa de la afectación. Colombia ha enfrentado varios problemas económicos como la fluctuación del dólar, la inflación, además el incremento del 16% del salario mínimo ha hecho también que los productos o los valores de los productos pues sigan aumentando. Ante este panorama, ¿qué se puede esperar? Nos preocupa mucho que de seguir estas alzas de costos empiece el sector a enfrentar una nueva crisis. Nosotros no nos hemos recuperado de pandemia. Le agradecemos muchísimo a nuestros clientes que han regresado a los restaurantes con entusiasmo, que se ratifica que la gastronomía es un modelo que invita a celebrar la vida alrededor de una mesa. Eso nos motiva a montones. Pero recordemos que cerca del 53% de los restaurantes desaparecieron en pandemia y muchos han hecho el esfuerzo de volver. Los que resistieron el golpe de la pandemia, se endeudaron mucho para aguantar, tanto con el sector bancario como con los proveedores. Y esas deudas se están pagando. Imagínense que ese nivel de endeudamiento sumado a los costos que crecen semana tras semana, porque ni siquiera los aumentos son mensuales, se están presentando semanalmente, pues ponen en jaque al sector gastronómico. Entonces el gremio tiene el deber de informar a la sociedad lo que está pasando, de explicarle a los clientes, porque debemos decir que el aumento de precios ha llevado a que a veces en redes sociales se molesten algunos clientes y se quejen y acusen a los restaurantes de ser oportunistas, de ser aprovechados, pero pues no es la realidad. Nosotros les explicamos que detrás de la operación del negocio hay una estructura de costos compleja que no permite que se aumenten precios y de hecho debemos decirlo, no es un buen reporte para nosotros el aumento de precios. Tradicionalmente un restaurante cambia sus precios al año uno, máximo dos veces. ¿Cuál es la razón? Que el cliente lo siente y deja de asistir y eso pues no nos sirve. Entonces el esfuerzo que hace el restaurante para no subir precios es muy grande. De hecho, las cifras globales del DANE lo confirmaron en el sentido de que el aumento del costo de alimentos, mientras aumentó el 28% en 2022, el aumento de restaurantes fue el 18%, es decir, 10 puntos por debajo del costo de la materia prima. Entonces son estos factores los que nos llevan a poner una alerta en la sociedad, porque este es un sector de mucho impacto en el empleo y en la generación de ingresos de muchos colombianos. Y también a eso se le suma, Guillermo, el impuesto al consumo. ¿Tuvo variedad también para este año? Por supuesto, y es algo en lo que nosotros hacemos énfasis porque el gobierno del presidente Duque tuvo la oportunidad de ayudarnos y no lo quiso hacer. Nosotros como gremio desde el año antepasado le estábamos diciendo al gobierno que veníamos sintiendo una inflación muy alta, especialmente en la carne. Esto empezó como en enero del 2021 y
insistimos que como había un factor inflacionario que venía asomándose en el mercado, era necesario una herramienta tributaria de competitividad. Es decir, que la exención que nos hicieron del impoconsumo para que no nos siguiéramos quebrando, digamos, esto no fue una ayuda, sino un salvavidas para no seguirnos quebrando, era importante que volviera, lógico, porque el Estado necesita recuperar recursos, pero no debía ser la tarifa completa, sino progresiva. Entonces nosotros habíamos propuesto que en el año 2022 el impoconsumo iniciara en un 4% y cada año se aumentara un punto hasta llegar a un 6%, estabilizar el recaudo y contener la inflación. No quiso escucharnos el gobierno Duque y aquí estamos viendo las consecuencias del impacto del impoconsumo. ¿En cuánto está ese porcentaje para este año, Guillermo? En el 8%. Entonces dense cuenta ustedes que por eso esa es una de las razones por las cuales los precios subieron 14,5%. El 8% corresponde a impoconsumo. ¿Y qué están haciendo ahora los restaurantes para enfrentar esto? ¿Bajando la cantidad de comida o qué están haciendo para enfrentar precisamente la inflación y no golpear el bolsillo de los consumidores que finalmente son los que dicen, no, está muy alto el precio, no vuelvo por allá? Sí, indiscutiblemente es una de las alternativas, reducir porciones si no se quiere bajar la calidad de los productos. Hay que decir que en Colombia un sinónimo de calidad es la cantidad de alimentos, por lo cual no es una decisión sencilla. Cuando no se puede recortar las porciones, porque el cliente lo siente mucho, pues hay que buscar ingredientes que no estén tan costosos y sustituirlos en las preparaciones de las recetas. Y cuando no queda ninguna de las dos alternativas, el que queda expuesto es el empleo. Porque como les explicaba, tanto servicios públicos como arriendos, como materia prima, es un costo que no se está pudiendo controlar y el otro que queda que sí se puede controlar es el de la contratación de personal. Desafortunadamente, cuando se agotan esas instancias, al establecimiento no le queda otro camino que despedir gente. Guillermo, ¿qué diálogos han tenido con el Ministerio de Hacienda o con el gobierno para, digamos, enfrentar esta situación y qué respuesta pues han tenido al respecto? Después de no haber encontrado con el gobierno Duque, nosotros con la administración Petro tuvimos una conversación muy cordial, muy detenida con el señor ministro de Hacienda, con el señor director de la DIAN, a quienes les expusimos el impacto de nuestro sector y la necesidad de que el impoconsumo fuera progresivo, pero ellos fueron muy claros con nosotros desde un comienzo que la reforma tributaria no iba a tocar impuestos regresivos, no se iba a meter ni con IVA ni con impoconsumo, entonces no había espacio para discutir una alternativa. Lo hemos hecho también con el Ministerio de Agricultura, mirando alternativas que ayuden a, no sé, de alguna manera a mejorar los precios de los alimentos. Sabemos que no es una solución fácil, pero hay que explorarla. También lo hemos hecho con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud en el sentido de que paralelo al tema de la inflación han habido una serie de medidas gubernamentales que afectan los costos de operación de los restaurantes. Permítame mencionarle dos. Súbitamente, no sé a quién se le ocurrió en un fondo que se llama Fedepapa, empezar a cobrarle un parafiscal a los restaurantes que le corresponde pagar es a los integrantes de la cadena productiva de la papa. Nosotros somos consumidores de papa y la consumimos al mismo ritmo que lo hace cualquier hogar. De hecho, ustedes lo mencionaban al comienzo de la entrevista, la competencia directa del sector gastronómico son las cocinas de los hogares. Cuando una familia decide preparar alimentos en el hogar, pues deja de consumir en restaurantes. Esa es nuestra competencia. Y pues no sé a qué genio se le ocurrió eso. Y pues claramente eso es un costo adicional que afecta a la operación de restaurantes. Estamos buscando por la vía legal frenar esta injusticia, porque es injusto, es ilegal que Fedepapa esté haciendo esto. Por eso hemos acudido al Ministerio de Agricultura
y a los órganos de control para frenar esta irregularidad. Y también pasó algo que de pronto algunos de ustedes habrán notado ya, y es que el gobierno Duque también sacó una resolución del Ministerio de Salud, la resolución 2013 de 2020, en el que prohibió a partir del 9 de noviembre del año pasado 59 insumos de cocina por considerarlos altos en sodio, entre ellos la salsa soya, la mostaza Dijon, los extractos de pescado, y eso pone en jaque también a la industria, porque simplemente por una visión muy mediocre, muy sesgada, muy falta de consulta de criterios técnicos, prohíben en Colombia la circulación de alimentos simplemente porque apreciaron que eran lesivos para la salud, cosa que viola cualquier cantidad de derechos constitucionales, por lo menos el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, y pues estamos en este momento padeciendo esa escasez. Así que si alguno de ustedes o alguno de los que nos escuchan no ha vuelto a encontrar mostaza Dijon y no ha vuelto a encontrar salsa soya, ya sabe la razón. Y esto fue una medida del Ministerio de Salud y pues nosotros la estamos buscando que se suspenda, se revoque, porque tiene 12 componentes que no coinciden con la ley y que están afectando al mercado de restaurantes. Y no sé, a nosotros, entre los argumentos que nos dio el gobierno es que todo el mundo estaba haciendo eso, pero buscamos de verdad experiencias internacionales y en ninguna parte del mundo se hace. Las medidas fundamentales para contrarrestar el impacto de sodio en la salud han girado en torno a, por ejemplo, prohibir el salero en la mesa, porque el salero sí, el cliente puede abusar de él y eso le puede generar un impacto en la salud, pero ningún ser humano se toma un frasco de salsa soya como para venir a decir que porque tiene altos contenidos de sodio se prohíbe su comercialización. Y precisamente, Guillermo, háblenos entonces la respuesta que le ha dado el gobierno actual ante esas inquietudes que ustedes traen desde el gobierno anterior, que pues no son, como usted bien lo dice, no son muy coherentes. ¿Qué respuesta le han dado en esta actual administración? Pues ya por lo menos ha habido una respuesta de parte del INVIMA en el sentido de poder, digamos, autorizar que los alimentos altos en sodio y en azúcar, si no les expiden etiquetado, ese es un argumento legal para poder seguir comercializando los productos que deben anunciar en su carátula que tienen este tipo de excesos. Eso es una buena noticia porque a partir de esa respuesta, nosotros también esperamos que el gobierno reconozca que hay una oportunidad para quienes preparan recetas basadas en estos alimentos de acceder a los productos por falta de criterio técnico. Las respuestas del Ministerio de Salud han sido muy lentas, pero pues ya viendo que se pronunciaron sobre algo tan importante como el etiquetado, creemos que no pasarán muchos días para que hagan otros pronunciamientos sobre estos particulares. Con el Ministerio de Agricultura, pues ellos están revisando la situación porque nosotros habíamos acudido a la Contraloría entendiendo que tiene una facultad constitucional de control previo, pero no lo aceptaron. Entonces han sido lentas las respuestas, pero lo que sí debemos decir es que pues el gobierno ha escuchado, nos ha dejado exponer nuestras inquietudes y esperamos pues tener soluciones pronto porque el año no está empezando bien para el sector gastronómico con todas estas afectaciones. Dentro de esas respuestas que se esperan, también se esperan las respuestas para saber cómo ustedes enfrentar este impacto de la inflación. Sí, pues sabemos que no hay una solución evidente que pudiéramos demandar, pero sí creemos que el Ministerio de Agricultura por lo menos sí le ha dado prioridad a algunos criterios necesarios para contrarrestar la inflación de alimentos. El ministro de Hacienda pues ha manifestado desde finales del año pasado que él considera que para el segundo semestre de este año ya habrá cedido la inflación, pero pues esas son proyecciones que, como el mismo señor ministro lo dice, son optimistas.
nosotros pues tenemos que partir de un escenario pesimista porque los negocios viven de sus ventas y si las ventas empiezan a caer como lo reportó el informe de Acodres y Clubi, que quisiera explicar un poco la innovación que trae este informe, y es que ya la recolección de datos no es vías encuestas posteriores a los meses que hace Acodres entre los afiliados, sino que ya podemos tener información en tiempo real de los pedidos que hacen desde la mesa los clientes. Entonces creemos que la precisión de los datos y la inmediatez para obtenerlos es mucho mejor y nos permite mejorar bastante en los reportes. Entonces, nosotros como estamos en el día a día de la operación de restaurantes, entendemos, nos preocupa porque cuando las ventas empiezan a bajar por este cuento de la inflación, empieza a entrar en jaque la operación. Entonces no nos podemos quedar esperando pronósticos optimistas, sino que tenemos que buscar la manera de que exista algo que ayude a contener esta inflación de alimentos, sobre todo en aquellos donde está disparada, que fue donde se destacó el enfoque del informe. Pues Guillermo, muchísimas gracias por esta información tan detallada y esperamos que pues se supere esta crisis que vienen cargando los restaurantes, no solamente ahora con la inflación, sino desde la pandemia, y pues también que las respuestas del gobierno sean más rápidas y oportunas. Gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Gracias a ustedes, que tengan un feliz resto de día. Igualmente, Guillermo, estábamos al diálogo con Guillermo Gómez París, presidente de ACODRES, que es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, hablando sobre el impacto que ha tenido precisamente los restaurantes, donde se ha bajado el consumo, donde pues lamentablemente dentro de sus menús han tenido que bajar las cantidades por los altos precios de las materias primas, y pues diciéndonos qué medidas se han tomado por parte del gobierno actual, que él bien dice pues esperan una respuesta más ágil, y también pues esperando que de cierta manera se recupere el gremio de la gastronomía.